todas y a todos, les agradecemos cordialmente su asistencia a la mesa de diálogos, retos sobre seguridad que deberá afrontar la próxima Administración Pública Federal como parte del Seminario Institucional Prevención y Atención de la Violencia a través de la Seguridad Ciudadana, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Buenas tardes. Me están pasando la palabra para informarles que hay un cambio. Originalmente teníamos programado al doctor Javier Oliva y al doctor Cunjama. Desafortunadamente el doctor Oliva tuvo un retraso de cerca de 2 horas en el aeropuerto de Cancún, pero está comprometido a rehacer esta reunión. Creo que es muy importante su presencia. El doctor Cunjama se comunicó con nosotros alrededor de las 9 y tantos de la mañana para avisarnos que en ese instante estaba naciendo su hijo. Así es que por esas situaciones le solicitamos al doctor Carlos Belti y un servidor que iniciáramos esta mesa de discusión, cosa que les agradezco mucho, y paso la palabra. Bueno, el panel de hoy está integrado por el doctor René Jiménez Ornelas, la doctora Lucía Carmina Jasso López y el doctor Carlos Belti. Va a tener en primer momento la palabra el doctor Jiménez Ornelas. Él es licenciado en Actuaría por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Demografía por el Colegio y doctor en Sociología, con especialidad en Población por el Colegio de México, autor de más de 30 libros, 48 artículos y 48 capítulos en libros. Actualmente se desempeña como investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor titular asociado B definitivo de la Facultad de Ciencias. También coordina la Unidad de Análisis sobre Violencia Social, donde el campo de investigación es la población y estudios de la demografía de la violencia. Nuevamente, bienvenidos, buenas tardes. Una de las preguntas que sistemáticamente nos hemos hecho a lo largo de la situación que se ha venido acumulando en los últimos años es la situación de violencia, el contexto social de violencia que se está viviendo en el país. Cuando hablamos de violencia, no solamente estamos hablando de la violencia criminal, de la delincuencia, de la inseguridad, sino hablamos de una inseguridad general que toca aspectos familiares, aspectos de contexto social, regionales, con presencias de factores que están incidiendo sistemáticamente en la inseguridad pública. En el año de 2017, el número de homicidios que ocurrieron superó lo que históricamente se había registrado como el tope máximo en el año 2011. Y quiero decirles que de acuerdo con los datos actuales, lo que va de 2008 está proyectando niveles mayores de violencia. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, que según cifras del INEGI, el número de homicidios fue de 25.324 en ese año, lo que representa 20.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. De esta manera, de 2013, fíjense, al 31 de diciembre de 2017 se alcanzó un total de 96.406 homicidios dolosos. Los datos están sugiriendo un incremento de 33% de homicidios dolosos con respecto al inicio de la gestión de la administración actual. En consecuencia,
existió un incumplimiento de la meta de reducir a un 15% la tasa de homicidios dolosos, es decir, 12% homicidios por cada 100,000 habitantes. Por otra parte, fíjense, aunque los delitos y las estadísticas nos los están señalando de secuestro y extorsión, y esto ampliamente se publica, de que han disminuido estos delitos. Pero lo que tenemos que estar observando es en realidad la cifra negra. O sea, hay regiones en el país que el primero que se entera de que se hizo la denuncia, ya sea por secuestro o extorsión, es el secuestrador o el extorsionador. Es decir, aquí el esquema de esta situación violenta está íntimamente ligado a un binomio que lo hemos venido señalando desde hace tiempo, que es precisamente la corrupción y la impunidad. Y en ese sentido, realmente sí, estas cifras habrá que analizarlas dentro del contexto real de lo que está ocurriendo, no solamente en regiones generales, sino inclusive en situaciones de una violencia que ya la estamos viendo en la Ciudad de México. Hay que recordar que en las administraciones no se aceptaba que existieran aquí, que hubiera presencia del crimen organizado, y se decía que en la Ciudad de México no ocurría esto. Y lo que estamos viendo es, para darles un ejemplo de lo que acaba de ocurrir en Tepito, las ejecuciones, el enfrentamiento de cárteles, la unión y la antiunión, ¿sí? Y la presencia del cártel de la nueva generación de Jalisco. Es decir, aquí lo que estamos viendo ya es un recrudecimiento de la violencia. Durante el último sexenio se dio prioridad a la seguridad, reflejado en el aumento gradual del gasto público. Si vemos la gráfica, hay un incremento en el gasto. Después, si ustedes gustan, se las paso. Un incremento en el gasto que aprobado anualmente. Sin embargo, los resultados no son los que se programaron. Es decir, existió una gran inversión y los resultados no fueron lo que se esperaba. La violencia aumentó a un grado superior de cuando inició la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Hay que decirlo también, que después ya fue batalla y después fueron cambiando estos términos. En ese sentido, una de las preguntas que nos hacemos dentro de este esquema actual, del gobierno actual, pero también del gobierno próximo, es un panorama evidente de la necesidad e importancia de la creación, generación y realización de un plan de seguridad integral, fíjense, integral, que para el próximo periodo sexenal enfrente situaciones que después vamos a ir enumerando. Nada más les toco uno y cedo ya la palabra. ¿Qué pasa con los feminicidios? O sea, realmente el Estado de México, el número de feminicidios lo ha llevado a ser la entidad federativa de mayor ocurrencia. Y hay que recordar que el número de feminicidios, y el día de hoy los senadores de Morena le exigen al gobierno federal en funciones y al electo establecer medidas de emergencia nacional para hacer frente al grave problema de los feminicidios. En mi otra intervención trataré otros de los problemas que están ahí, que están latentes y que definitivamente están reflejando situaciones de empeoramiento de la situación de seguridad. Muchas gracias.
Ahora se cederá la palabra a la doctora Lucía Carmina Jasso López. Ella es investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Sociales, es doctora en Políticas Públicas con énfasis en análisis organizacional e institucional por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, es maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente es profesora en la especialización en Seguridad Pública. Sus principales temas y líneas de investigación son seguridad pública, políticas públicas para la reducción y prevención de la criminalidad. Fue asesora del Comisionado Nacional de Seguridad y asesora del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se ha desempeñado como consultora a gobierno y ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil, realizando investigación y análisis sobre políticas públicas de seguridad, prevención de la criminalidad, reinserción social y procuración de justicia. Muchas gracias. En principio, bueno, quisiera agradecer la invitación para estar en esta mesa, desde luego al doctor René Jiménez Ornelas y a la UNAVIS, que siempre hacen este tipo de eventos. Me da muchísimo gusto ver a un buen número de personas interesadas en el tema. Sin duda es un tema que merece ser discutido ampliamente y por eso es importante que comencemos esta discusión. Yo traigo una pequeña presentación, son 3 láminas, en realidad no es nada abrumador, únicamente es muy ilustrativo de cuáles son los retos a los cuales nos estamos enfrentando actualmente en vísperas del inicio de un nuevo sexenio. Bueno, nada más que me ayuden a… ¿Ya está en el escritorio? Pues bueno, la primera imagen que quiero compartir con ustedes es esta portada del Universal, que se publicó un día después del informe de gobierno. Como ustedes pueden ver, en esa portada tenemos como 2 grandes secciones, ¿no? La primera parte, pues tenemos ahí al presidente, todavía nuestro presidente, diciendo que pues entrega un mejor país. Como dice, entrega un mejor país a AMLO, afirma Peña Nieto. Sin embargo, del otro lado tenemos pues un diagnóstico que se hace con cifras de INEGI, donde se refiere que justamente pues en materia de seguridad pues no estamos en las mejores condiciones. Por una parte se advierte que ha habido un desplazamiento de la incidencia delictiva a regiones donde antes no ocurría. INEGI lo dice muy claramente, ahora estados como Colima, Guanajuato y Quintana Roo son entidades en las que han subido los homicidios notablemente. También hay otras entidades como Baja California Sur, donde La Paz, lo único que le queda de paz es el nombre, porque ya el recrudecimiento de la violencia ha sido muy elevado. Entonces, bueno, aquí, bueno, también en esta portada, pues lo que podemos ver es algo que ya refería el doctor Jiménez Ornelas, el incremento durante el sexenio de los homicidios dolosos, que es uno de los indicadores más duros que tenemos para medir la violencia. Hablamos aquí de un incremento de 25.967, y cerramos en 31.774, ¿no? Es decir, un incremento importante y pues muchas de las portadas seguramente de esos días fueron muy similares. Quisiera también señalar, bueno, que se ha focalizado la incidencia delictiva en algunas regiones del país. Algunas son muy claras como Colima, Guanajuato y Quintana Roo con el tema de homicidio, pero también hay otras entidades como Guerrero, cuya tasa ha alcanzado el 41.57. La tasa a nivel nacional es del 20.14, mientras que en Guerrero alcanza hasta el 41.57 y en Colima el 51.86. Es decir, tenemos entidades en donde el problema es bastante grave. La tasa de secuestro, como refería el doctor Jiménez Ornelas, pues se ha mantenido, digamos, un tanto constante. Sin embargo, también hay entidades en donde el problema se ha focalizado, entre estas destaco Veracruz y Morelos. Respecto a la cifra negra que mencionaba, sin duda es muy importante mencionarlo porque muchos de los delitos nunca son conocidos por una autoridad por una gran serie de razones. Aquí también hay un problema muy importante de fondo, que es que la gente pues no confía en las autoridades y prefiere o no hacer justicia por propia mano o no atender el problema, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de problemas. Al respecto quisiera mencionar el delito de robo de vehículo, que este delito, pues bueno, es uno de los que tiene menor cifra negra, obviamente porque pues para poder recuperar el dinero cuando uno tiene un seguro, pues tienes que hacer la denuncia. Y también es un delito importante porque
A través de este delito se puede correlacionar con la comisión de otros delitos que pueden ser de crimen organizado o, por ejemplo, el secuestro, que muchas veces utilizan vehículos robados. Respecto a este delito, pues incrementó, digamos, dramáticamente. Digamos que es un delito importante, de alto impacto, no tanto como un homicidio, pero también tenemos incrementos en estos temas, siendo que de 2015 al 2017, la tasa por cada 100,000 habitantes pasó de 133 a 159.78. Y en algunos casos, como Aguascalientes, la tasa alcanza hasta 566 robos de vehículos por cada 100,000 habitantes. Es decir, hay un caso focalizado de violencia. Traigo varios temas, entre ellos quiero hablar más adelante de esta idea que se ha propuesto sobre la Secretaría de Seguridad Pública, pero antes, bueno, iniciando con el tema que ya introdujo el doctor Jiménez Ornelas, quisiera hablar sobre el tema de la violencia contra las mujeres, que creo que es un tema que no está mucho en la agenda y que es muy necesario ponerlo en la agenda desde el principio de la gestión. Y para ello, pues quisiera ponerles aquí en cifras. Digamos, en estadísticas, ha sido como el comportamiento de las defunciones de mujeres por homicidio en México, que eso es muy diferente al feminicidio. El feminicidio pues está tipificado en los códigos penales y hay una gran brecha en la medición de este delito. Lo primero que vemos en esta gráfica pues es un incremento en los últimos años. De 2016 a 2017 tenemos un incremento del 18.1%. En 24 entidades de la República se registraron incrementos. La más destacada es Baja California Sur, que les mencionaba que ha sido uno de los casos, digamos, más emblemáticos en cuanto a violencia en general y también respecto a las mujeres, siendo que de 2016 pasó de 14 defunciones de mujeres por homicidio a 77 en 2017, es decir, un incremento del 81.8%, es decir, sí hay un problema focalizado en Baja California Sur. A nivel nacional, las defunciones por homicidio de mujeres representan en promedio el 10.6% del total de los homicidios. Sin embargo, hay entidades donde esto se ha ido reconfigurando y cada vez se mata a más mujeres en relación al total de homicidios. Entre esos estados, pues desde luego se encuentra el Estado de México, donde no solamente mueren más mujeres, sino en relación al total de mujeres que mueren por homicidio, ha sido mucho más alto. También está Yucatán, Querétaro, Coahuila e Hidalgo, donde el porcentaje de mujeres que mueren por homicidio en relación al total es superior al 15%. Respecto al feminicidio, a las defunciones de mujeres por homicidio y el feminicidio, pues quisiera decir que tenemos un grave problema de medición, tenemos amplias brechas en cuanto a esta medición. Recientemente se han comenzado a publicar las estadísticas, ¿no? Anteriormente ni siquiera se publicaban y apenas se comienzan a publicar estas estadísticas de manera más formal. Y lo que encontramos pues es que en realidad hay muchas entidades que no presentan ni un solo feminicidio, es decir, no los contabilizan como tal, aun y cuando en las cifras pues podemos ver el alto número. Entre estas entidades pues se encuentran, por ejemplo, Aguascalientes, Baja California Sur y Querétaro, que en 2017 no registraron un solo feminicidio, aun y cuando cada una de estas entidades sí registró defunciones de mujeres por homicidio. Por ejemplo, Aguascalientes tiene 8, Querétaro 35 y Baja California Sur 37. En suma, de todos esos defunciones de mujeres por homicidio en 2017, que como vemos ahí son 3.324, únicamente se registraron en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, únicamente se registraron 701 feminicidios. Esto es apenas el 21.08%, es decir, 1 de cada 5 fue reconocido como tal. Tenemos como una brecha bastante importante. También, bueno, quisiera señalar que hay municipios en los que es muy claro la violencia contra las mujeres que ha detonado en un feminicidio, pues es la violencia con mayor impacto. Entre esos municipios se encuentra Manzanillo, que a nivel estatal tiene el 30% de las defunciones de mujeres en Colima, y en Guerrero, Chilapa de Álvarez, que en total de los feminicidios que se conjuntaron ahí representa el 17%. Bueno, para cerrar esta parte de mi intervención, quisiera hablar de un tema que me preocupa mucho, que está muy relacionado con la estadística de incidencia delictiva, y con esto les presento esta última
esta última imagen, que es una de mis principales preocupaciones en relación al gobierno electo. Como ustedes pueden ver ahí, siempre se inician los gobiernos con este tipo de promesas que no sé, digo, todos quisiéramos tener esperanza, ¿no? Pero tampoco podemos iniciar una gestión con afirmaciones como esta, en donde se dice que se busca reducir el homicidio, y lo que se ha dicho, no solamente reducirlo a grandes rasgos, sino se ha dicho que se busca reducir en un 50%, lo cual, por una parte, con las estadísticas que hemos visto, o representa el desconocimiento de la situación actual, o la otra, que vamos a tener una modificación de las estadísticas, que eso también es muy preocupante. Creo que eso va a ser uno de los retos más importantes en la nueva gestión. Al respecto quisiera decir que pues pese a lo que se diga, y es muy cierto que tenemos cifra negra, que no podemos contabilizar el total de los delitos, pero en México se ha avanzado mucho en la integración de la estadística. Aunque no lo crean, en otros países es mucho más difícil acceder a este tipo de estadística, y con afirmaciones de este tipo podemos tener como el riesgo de perdernos y no tener una contabilidad, que no tener como una mejor generación de cifras para la gobernabilidad, que es muy importante en México. Bueno. Ahora vamos a ceder la palabra al doctor Carlos Belti. Él es economista, sociólogo y demógrafo por la Universidad de Chicago, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde su fundación, también ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía, coordinador general del Programa Latinoamericano de Actividades de Población y vicerrector del Instituto de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Puebla, es profesor de análisis cuantitativo del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es miembro del Consejo de Administración de la Asociación Mexicana de Planificación Familiar y presidente de su comité técnico. Ha publicado un gran número de trabajos sobre la fecundidad. Bueno, debo decir al público presente que dirán, bueno, con esos temas, ¿qué tiene que hacer en esta mesa el investigador? Bueno, agradezco la presentación. Les comento que estoy dedicado a la evaluación de políticas públicas y una parte importante de lo que me dedico tiene que ver con la evaluación de políticas públicas en materia de seguridad. Pero tuve la fortuna, el privilegio de que hace 2 décadas, creo que por primera ocasión en la historia de este país, el gobierno de la República convocó a un grupo de investigadores de diversas instituciones académicas a elaborar el Plan de Seguridad Nacional de este país. Y tuve la fortuna de participar en ese grupo que estuvo cobijado de manera organizacional por el CISEN, y fue una experiencia que creo que pues fue una lección para otros países, y creo que es una experiencia que debería repetirse en todos los ámbitos de la acción pública. Pero además de eso, pues he tenido la fortuna de dirigir diversas tesis, precisamente de administración pública, de gobierno y asuntos públicos, básicamente, que es el área disciplinar en nuestra Universidad Nacional, en materia de seguridad pública, en los ámbitos que he mencionado. Y desde luego estoy aquí atendiendo una solicitud de mi colega y amigo René Jiménez, cuando nos enteramos que también el querido amigo y colega Javier Oliva no podía asistir. Javier ha sido, junto conmigo, partícipe de algunos comités que tienen que ver con la seguridad precisamente, y con todo gusto estoy aquí planteando una serie de situaciones que espero, si bien no pueden no ser una novedad, pues sí constituyen un punto de vista distinto a lo que se está diciendo permanentemente sobre asuntos de seguridad pública. Iniciaré planteando
un asunto que me parece fundamental en la coyuntura política de nuestro país en este momento. La seguridad cuesta. Y eso es algo que no se puede desconocer. Es muy fácil administrar una organización reduciendo su ámbito de acción porque no se tienen recursos o recortando los recursos. Pero para enfrentar la problemática, lo que se tiene que hacer es gastar, y gastar bien, eso sí. Y creo que tenemos que transmitir, es mi punto de vista desde este ámbito, que igual que en otros términos se dice que el placer cuesta, pues la seguridad cuesta, igual que otras cosas. Y tenemos que transmitir a los encargados de tomar decisiones en el ámbito gubernamental, que lo más fácil es recortar, pero lo difícil es generar recursos. Y en este país la situación que se empieza a vivir es un recorte generalizado de recursos. Debo decirles, sobre todo porque a nuestros colegas nos preocupa, a mí mismo me preocupa, el anuncio, desde luego no deseado, de que se iban a reducir muchos programas del CONACYT, simplemente porque había que asegurar los recursos, pero decía, dirigir una organización es muy sencillo, reduciendo su ámbito de acción. Es muy difícil cuando se debe aumentar el ámbito de acción y se tienen que conseguir recursos para ello. Y en este país la fórmula es muy sencilla, bueno, en este y en otros países, pero parece que no se va a tocar. Se tienen que conseguir recursos y se tienen que conseguir recursos a través de una reforma fiscal que grave, desde luego, entre otras cosas, las ganancias del capital. Eso puede parecer escandaloso, dado el ambiente de tranquilidad financiera que se quiere transmitir, pero hay que decirlo y hay que decirlo claramente. Bueno, partiendo de esta premisa de que si queremos tener un país seguro, tenemos que afrontar el costo de la seguridad. Efectivamente, tenemos una situación privilegiada en este país porque cada vez contamos con información que permite fundamentar de manera adecuada, diría yo de manera científica, la problemática y apuntar hacia lo que se debe hacer, en este caso, en materia de seguridad. Bueno, como me transmitió René, que se trataba de un conversatorio y que no pretendiera alargar mi intervención porque podría hacerlo de una buena cantidad de minutos, pues igual que mi colega traje solamente unas cuantas láminas a partir de las cuales podemos discutir sobre situaciones aparentemente sabidas, conocidas en extremo, pero que vale la pena retomar, diría yo, de manera permanente. Una que tiene que ver con la información con la que contamos. Quiero decir que si en otros ámbitos tenemos un rezago, a veces diría extraordinario, en materia social, tenemos un avance extraordinario en materia de generación estadística. Y precisamente hace muy poco tiempo se acaba de dar a conocer los resultados de la encuesta que en materia de victimización y desde luego delincuencia en este país ha producido el INEGI. Es decir, los datos son datos muy recientes y creo que vale la pena hacer referencia a estos datos. Y me hace favor de pasarlo. Bueno, es un cuadro, espero que lo puedan observar. He eliminado para su fácil lectura la distribución. Esta es una tabulación ya publicada por el INEGI de los resultados de esta encuesta. He eliminado las columnas que hablan de los números relativos. Estos son los números absolutos que nos permiten precisamente estimar lo que nos podría costar vivir en un ámbito de seguridad en este país. Vale la pena, para no estarme volteando, ¿podrías acercarme un poco la máquina, por favor? Muchísimas gracias. Y bueno, me iría. ¿No? Bueno. Gracias. Primero, este cuadro que elegí entre todas las tabulaciones, y no les iba a traer las tabulaciones que he procesado a partir de la base de datos, que son muy interesantes, nos muestra
el ámbito de ocurrencia de un determinado tipo de violencia que se ejerce hacia las personas. Simplemente pueden ustedes prestar atención al lugar de ocurrencia del delito que la persona entrevistada ha manifestado en esta encuesta. Es decir, una proporción importante de los delitos ocurren en la calle. Valía la pena preguntarse si en una política de seguridad podría, desde luego, hacer intervenciones individuales para garantizar la seguridad de las personas en la calle. En el extremo esto casi significaría que tuviéramos un policía o quienes tuvieran recursos guaruras, como se acostumbra en nuestros países. Entonces, ese es un asunto que tendríamos que descartar de entrada. Sin embargo, observen ustedes la magnitud de los delitos que ocurren en la propia casa de los individuos. Y sobre todo es muy interesante si observamos nosotros el tipo de delitos, es decir, este cuadro tan simple que combina el lugar en que se enfrenta una situación de esta naturaleza con la propia naturaleza del evento, del delito, nos dice muchísimo sobre lo que tendría que ser una política de seguridad en este país. Es decir, un asunto fundamental tiene que ver entonces con las herramientas que tienen las organizaciones encargadas de la seguridad para enfrentar este panorama. Repito, simplemente la observación de estas dos variables, lugar y la naturaleza del delito, nos debe llamar la atención sobre lo que representa atender este problema. Pero dentro de los delitos que ocurren en este país, y se asume, vale la pena repetirlo, que una encuesta como esta trata de hacer evidente lo que mis colegas han denominado la cifra negra, porque este es desde luego el reporte de las personas y no significa que han hecho la denuncia correspondiente, es decir, sino que han enfrentado el delito y por lo tanto pues hace aflorar una parte de la cifra negra. Dentro de los delitos que ocurren en la calle, pues vale la pena prestar atención a lo que sucede en el transporte público. Esto es fundamental. Y esto es algo que, si bien se conoce, no se atiende con las herramientas que la tecnología pone a nuestro alcance. Es decir, hay situaciones de una obviedad extrema que, sin embargo, no son atendidas. Bueno, podría hacer una mención detallada de las situaciones que presenta este cuadro, pero no lo voy a hacer atendiendo a la recomendación sobre el tiempo, podemos dialogar al respecto. Bueno, este es, digamos, parte del panorama que tenemos cada vez con mayor conocimiento y que nos muestra ya una serie de problemáticas relacionadas con la inseguridad. Se ha dicho hasta el cansancio que la inseguridad es producto de la corrupción. El ticket, como dicen los gringos, o el boleto político más importante en estos procesos electorales más recientes ha sido la lucha en contra de la corrupción. No tengo duda en aceptar que efectivamente la corrupción juega un papel importantísimo en el incremento de la inseguridad y especialmente en el incremento de algunos hechos como los que muestra este cuadro. Se ha dicho también hasta la saciedad que en el caso de los delitos que tienen que ver con el robo a las personas, pues los cometen N veces los mismos individuos, porque ya lo han dicho las autoridades, entran por una puerta del juzgado y salen por la otra muy fácilmente. Esto puede ser, entre otras cosas, debido a la transformación en las normas que pretenden atender esta problemática, pero tiene que ver también con la corrupción. Pero lo que no se ha dicho es que una parte importante, o se ha dicho poco, más bien, porque sería exagerado mantener la otra posición, es que un problema central en el cual se origina
los niveles de inseguridad en este país es la falta de coordinación interinstitucional. Esto es algo fundamental. Desde luego, mis colegas han hablado del caso de los homicidios. Creo yo que la mortalidad por homicidios es una manifestación, como lo anoto en la gráfica, extrema de la inseguridad. Sin embargo, la cifra a la que han hecho referencia, pues de acuerdo con lo que está sucediendo en este país, aquí sí significa que no tenemos todavía una cifra robusta sobre la magnitud de los homicidios, que se refleja ya, por cierto, en algunos indicadores demográficos, como el descenso ya en la esperanza de vida de los mexicanos. Es decir, eso es algo inédito, pero está sucediendo. Allá se puede observar un descenso en una esperanza de vida que hasta años recientes era creciente. Bueno, por lo pronto se ha detenido y se empiezan a observar ya disminuciones en la esperanza de vida. Las cifras que mencioné hace un momento, René, espero que se alcancen a ver, simplemente las mantengo por una razón interesante. Nuevamente, con todo lo lamentable que esto sea, son una clara estadística del ámbito en que funciona la delincuencia que termina precisamente asesinando a las personas. Simplemente les pido que pongan atención a lo que sucede en el caso de Guanajuato. He eliminado todas las entidades para las cuales el número de homicidios en el año 2017 está por abajo de 1,000. Entonces son miles de homicidios los que están representados aquí en las entidades. No necesito preguntarles, ustedes pueden fácilmente inducir cuál es el origen de este incremento sustantivo, significativo, en términos estadísticos del número de homicidios en los años recientes en el estado de Guanajuato. Cuando les presento este cuadro a mis estudiantes tan jóvenes como todos ustedes, pues la respuesta es muy sencilla. El huachicol está ahí reflejado. Entonces, esto es un asunto que refleja esto que estoy mencionando con anterioridad. Hay una falta de coordinación entre las organizaciones que tienen que enfrentar esta problemática. Es decir, desde mi punto de vista, lo que nosotros, los académicos, tendríamos que transmitir a las autoridades que tendrán que enfrentar a partir del 1 de diciembre este problema, es este reto. Hay una falta de coordinación interorganizacional que se refleja en muchos ámbitos, pero que se refleja especialmente en el caso de la política pública. Desde luego, simplemente para recordarles, la coordinación significa que hay coherencia en la acción entre las organizaciones. Esto es un asunto fundamental y no parece que haya coherencia entre las organizaciones. Pero por otra parte, las organizaciones, cuando pretenden alcanzar sus objetivos, buscan que se dé precisamente esa coordinación interorganizacional, es decir, a partir de un marco normativo, que son las instituciones, se debe garantizar esta coordinación a través de relaciones entre las organizaciones. Y diría yo, de manera paradójica, pero es así, lo que sucede en el ámbito de la inseguridad refleja muy claramente una descoordinación que desde mi punto de vista es ya una manifestación patológica de las deficiencias organizacionales en este país. Y desde mi punto de vista, así tendríamos que enfrentarlo. Es decir, como resultado de una enfermedad social que a nivel de las organizaciones está permitiendo el crecimiento de, entre otras cosas, de la delincuencia organizada y de la delincuencia común. Termino planteando esto para transmitirlo, desde luego, porque eso es lo que me solicitaba René. ¿Cómo resolver esta falta de coordinación o esta descoordinación? De manera muy sencilla, aunque parezca en extremo simplista, con beneficios financieros, desde luego con beneficios financieros para el país, porque sin duda se habla de que la inseguridad tiene efectos sobre la inversión, eso está claro, pero creo que a nivel de las organizaciones tenemos es mucha gente, tiene el nuevo gobierno
que romper las resistencias en las organizaciones precisamente y lograr esta coordinación a través de la obtención de recursos extraordinarios. Aquí parece que todo va a ser extraordinario en materia de recursos para el próximo gobierno, pues tenemos que plantearlo. Y tenemos que ofrecer a todas las organizaciones recursos financieros, recursos monetarios, para hablar correctamente, y recursos humanos. Los recortes a las remuneraciones del personal al servicio de las organizaciones gubernamentales de ninguna manera se pueden justificar. Desde luego hay que reducir los gastos suntuarios, en esto estamos de acuerdo, pero no es posible reducir las remuneraciones que el personal cada vez más y más cualificado merece recibir como producto de su trabajo. Pero también hay que ofrecer beneficios políticos, no voy a subestimar su capacidad de lectura, no voy a repetir lo que dice el texto, pero desde luego hay que hacer evidente que quien quiera tener carrera en el ámbito público tiene que utilizar un trabajo bien hecho también para ganar prestigio en este ámbito, desde luego. Los valores profesionales, sin duda, necesitamos hacer que se compartan valores en las organizaciones. El ejemplo, por eso lo mencionaba, de mi participación en la realización del Programa Nacional de Seguridad, el Programa de Seguridad Nacional hace algunas décadas, pues es una muestra de eso. Es decir, tenemos que compartir conocimientos y tenemos que compartir compromisos. Y por otra parte, si algo está caracterizando esta coyuntura política que estamos viviendo es el nivel de incertidumbre. Creo que no podemos enfrentar el problema de la seguridad generando cada vez más situaciones de incertidumbre. Lo primero que tenemos que hacer es efectivamente reducir la incertidumbre de la acción gubernamental. Y esos son planteamientos que creo que tenemos que reiterar N veces para que se entienda lo que se tiene que hacer en este país al respecto. Muchas gracias. Antes de continuar con la segunda ronda de participaciones, se les recuerda que contamos con transmisión en vivo en el canal de YouTube del Instituto por si quieren consultar la mesa después. Gracias. Bueno, sí voy a aprovechar el contexto que nos ha dado el doctor Belti respecto a esta falta de coordinación para hablar de estas propuestas que se han realizado el gobierno electo respecto a la nueva Secretaría de Seguridad Pública y también de lo que tanto se ha hablado que es el mando único policial. Voy a tratar de hacerlo muy brevemente. Lo primero que quisiera decir es que justamente seguimos en un marco de incertidumbre, como se ha dicho en esta mesa, porque desde principios de septiembre se anunció que se iba a presentar la iniciativa formal ante el Congreso de cómo se iba a constituir la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Hasta ahora uno se cansa de buscar en los periódicos y se le van los ojos sin poder tener la certeza de cómo es que esto va a funcionar. Pero bueno, respecto a esta nueva Secretaría de Seguridad Pública, hasta lo que ahora podemos saber, quisiera decir algunas cosas. Lo primero de ellos es la importancia de la coordinación, pero que eso es muy diferente a la centralización que eventualmente puede leerse en algunas de los bocetos que hemos podido como estimar. También quisiera decir que, pues bueno, este es un ejercicio que ya hemos tenido en el país. Recordemos que en el año 2000, con el gobierno de Vicente Fox, se creó la Secretaría de Seguridad Pública, que tuvo muchos recursos públicos y también tuvo mucho poder. Después tuvimos, ya lo mencionaron, ¿no?, la fallida guerra, y en 2012 se reintegraron las funciones de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación con las labores de seguridad pública. Se creó en ese entonces la Comisión Nacional de Seguridad Pública y en ese momento se hablaba de la Supersecretaría de Gobernación. Seguramente todos ustedes se acuerdan. Pero esta Comisión Nacional de Seguridad Pública pues terminó siendo un ente desdibujado que no tenía mucho poder. Seguramente muchos de ustedes ni siquiera lo ubican. Ni siquiera creo que es una institución o dependencia que esté en el imaginario. Por eso yo sí veo con
veo como adecuado el que se le dé nuevo peso se le dé una nueva dimensión institucional a la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, sí es previsible y hay que plantear como algunos riesgos ante esto. Bueno, también quisiera señalar que una de las cuestiones que mencionó Durazo en estos diálogos sobre seguridad y desarrollo policial, pues es que una de las cuestiones fundamentales para crear esta nueva Secretaría de Seguridad Pública es que la seguridad pública pues no puede estar bajo el mando de ninguna otra dependencia, sino tiene que depender directamente del presidente, y por eso se hace esta nueva dependencia. Sin embargo, bueno, en cuanto a los riesgos que advierto, justamente es esta concentración de poder. Evidentemente, pues sí se va a reducir como todas las posibilidades y sí va a haber una concentración de poder. También esta concentración de funciones diferenciadas. Se ha hablado ya de que se va a llevar la desaparición del CISEN y la creación de una nueva agencia. Sin embargo, recordemos que el CISEN tiene funciones de seguridad nacional y ya en Policía Federal existen áreas que realizan tareas de inteligencia en seguridad pública, que son dos cosas muy diferentes. No podemos seguir perdiéndonos en el camino en estas diferencias tan importantes que implica la seguridad pública y la seguridad nacional. Desde luego que va a impactar en el presupuesto público. Por muy económico que se haga el cambio, aun y cuando sea el cambio de cromáticas, esto va a tener un impacto presupuestal importante. Y a la larga, pues también puede aletargar las dinámicas institucionales, tanto en materia de coordinación como en la operación del día a día. En cuanto al mando único policial, es muy importante hablar de las corporaciones policiales en México. El primer dato que quisiera referir es que pese a todo lo que se ha dicho, en este país nuestras corporaciones policiales pues siguen estando en condiciones pues digamos bastante incipientes. Por mencionar un dato, en el sexenio pasamos de 36.940 policías federales a 37.331. Es decir, pudimos incrementar nuestro estado de fuerza en algunos centenares de policías, cuando es uno de los problemas que más nos preocupa. Pero ¿qué es lo que pasa? En este país nadie quiere ser policía. Alguien nos decía, alguien una vez me dijo, ¿no? El indicador de que nuestras corporaciones están bien es que cuando a ti te alegre que alguien de tu familia quiera ser policía. Seguramente tenemos familiares en la policía, algunos de nosotros, y nos sentimos orgullosos de su trabajo. Sin embargo, no estamos del todo felices por el riesgo que implica estar en una corporación policial hoy en día en este país llamado México. Bueno, la propuesta respecto al mando único policial, lo leo textual, lo dijo esto hace unos días Andrés Manuel en Acapulco. Él decía: unificar todas las fuerzas, la Marina, el Ejército, la Policía Federal, las policías ministeriales, las policías estatales y municipales, a través del esquema de coordinación de mando único. Y lo ha dicho en otros espacios, esto tendría que operarse con un mando civil que opere a todo esto. En principio, pueden ustedes imaginarse las dificultades de coordinación entre civiles y Fuerzas Armadas. Estos esquemas ya se han operado a nivel nacional con las BOOM, que son estas esquemas de coordinación que pues han funcionado medianamente, pues porque el esquema es, digamos, un poco horizontal. Pero si hay una estructura jerárquica donde va a haber un mando que quiera coordinar todo esto, las dinámicas institucionales son muy diferentes y quizá no sea muy sencillo el poder atar esto. Regreso un poco a uno de los temas que me preocupa mucho, que es la policía, ¿no? Se ha dicho, incluso el mismo Durazo ha dicho afortunadamente ha dicho que no es una prioridad el mando único, y ha hablado de que el tema en realidad no es un problema de quién manda, sino es un problema de calidad de las policías. Cuando nos cuestionamos sobre la calidad de las policías, pues me parece muy importante revisar las estadísticas que recientemente se han hecho a nivel nacional, con las estadísticas presentadas por las entidades federativas. Estas, bueno, las retomo del modelo óptimo policial, actualizado a abril de 2018. En principio quisiera decirles, ¿no?, sumado a los policías federales que ya les mencioné, que tenemos 127.689 policías a nivel nacional. Esto nos alcanza a 1.1 policías por cada 1,000 habitantes. A eso, réstenle que tenemos una gran cantidad de policías que no han aprobado los controles de confianza, más o menos el 20%, y pues estos están en un proceso de depuración, así se llama. Entonces nos queda un promedio de 0.8 policías
por cada 1,000 habitantes, es decir, bastante poco. ¿Qué más tenemos? Muchos de nuestros policías, se habla de 18,952, esto equivale al 14.8%, nunca han tomado formación inicial o equivalente, no han tenido acceso a una capacitación necesaria y pertinente para ejercer las funciones de seguridad pública. Muchos no están preparados para el sistema de justicia penal, que esto implica un cambio de paradigma donde el policía, pues como primer respondiente, pues tiene funciones mucho más complejas que las que tenía anteriormente. Sin embargo, pues solamente en promedio 1 de cada 3 policías ha tenido acceso a cursos relacionados a este sistema de justicia penal, digamos talleres respecto a primer respondiente, investigación criminal, entonces. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Pues bueno, el policía es una pieza clave ahora, pero tenemos un policía que no está preparado para este sistema de justicia penal, y lo que nos enfrentamos es a esto que la sociedad ha criticado, que es la puerta giratoria, que vemos la liberación de presuntos delincuentes, la gente dice, más tardan en entrar que en salir. Y bueno, con el sistema de justicia penal pues ha venido un proceso de flexibilización para vincular a procesos. Sabemos que hay un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, pero hay delitos como el de portación de armas que no ameritan prisión preventiva. Y hoy en día, bueno, con estadísticas del año pasado, se habla de más de 5,000 consignados por portar armas que están libres. O sea, que tuvieron que los identificaron, tuvieron un proceso, pero con el sistema de justicia penal actual, pues están libres, porque eso ya no, la medida cautelar no amerita prisión preventiva. Pero regresando al tema central, ¿qué podemos hacer para capacitar más policías? El reto es muy grande y creo que es uno de los retos mayores de esta administración. Es uno de los retos más importantes de la administración que está por iniciar. Se ha propuesto la creación del Colegio Nacional de Seguridad Pública, que esta institución formará cuadros y mandos policiales profesionales, además de crear una red de escuelas policiales regionales y de inteligencia. Desde luego que eso es lo deseable, pero no es una idea nueva. Actualmente en México existen academias regionales y nacionales. Quisiera mencionar simplemente una que para mí es muy importante, la Academia Regional de Veracruz, la Hacienda del Lencero. Es una academia muy bonita. Esta hacienda le perteneció a Juan Lencero, un soldado de Hernán Cortés, y también fue de Antonio López de Santana. Pero digamos que es un edificio que tiene todas las condiciones para la capacitación. También se han hecho esfuerzos en algunas entidades. Por ejemplo, en Nuevo León está la Universidad de Ciencias de la Seguridad, o en algunas entidades como el Estado de México o en Guadalajara se cuenta con la licenciatura en Seguridad Pública. ¿Y por qué no hacer el comercial también? Aquí en la UNAM tenemos la especialización en Seguridad Pública, es decir, tenemos avances en la materia. Pero en cuanto a las academias, realmente sí existe un rezago, ¿no? Se habla de que al menos actualmente 17 entidades, o sea, casi la mitad, son las únicas que tienen una academia que cumple con todos los rubros requeridos para la capacitación. Las áreas más débiles son las aulas de cómputo. Una de cada tres academias no cuenta con un aula de cómputo. ¿Se imaginan ustedes en estos tiempos donde, por ejemplo, integrar el informe policial homologado o acceder a bases de datos, etcétera, es imprescindible para la función policial? No contar con computadoras realmente sí es un déficit importante. También se habla, por ejemplo, de que el 27% de las academias, o sea, es también en promedio 1 de cada 3, no cuenta con áreas de entrenamiento. Así de sencillo es la situación que se enfrenta en nuestras academias. Y bueno, ya para cerrar, tenemos temas urgentes para nuestros policías. Que se quiera o no, con todo y lo mal que nos ha ido con algunos policías, es nuestra policía, ¿no? Y entre los temas urgentes que tenemos es uno, mejorar las condiciones laborales. Actualmente tenemos como graves problemas, en la mañana leía que Policía Federal pues ha anunciado que se puede ir a huelga, no sé si leyeron esta noticia, y eso que Policía Federal es de los que se encuentran en las mejores condiciones laborales en comparación a las policías del resto del país que también ya se han ido en paros en diferentes ocasiones, pero como ni siquiera tienen como la protección a sus derechos, pues ni siquiera estos paros pueden como llegar a buen término. Pero en promedio quisiera decirles, para dimensionar un poco la situación, que un policía estatal recibe 9,933 pesos mensuales. Y en Tabasco reciben 6,000 pesos mensuales por su trabajo. Por su trabajo puede ser de 24 por 12 horas, etc. Entonces, bueno, esto es como uno de los retos también que yo pondría en la mesa de cara a la nueva administración.
Creo que ante este panorama que hemos puesto sobre la mesa, hay ciertas situaciones que no podemos dejar de lado. En palabras del secretario de Gobernación, Navarrete, el día de ayer nos daba cifras sobre el número de personas desaparecidas. Decía, se han acumulado 37,485 desaparecidos. Dentro de estos, 26,000, de estos se tienen 26,000 registros completos, de ellos 16,000 con huellas dactilares y o fotos. Nos habla de que de estas personas desaparecidas hay 4,500 coincidencias que no se han dado, decía el señor secretario, no se han dado a conocer porque se necesita tener, digamos, la realidad de estas coincidencias para poderlas presentar. Pero luego nos dice, de estas 4,500 personas desaparecidas que se tienen coincidencias, 300 de ellas, 340 se tiene certeza. Es decir, de las 37,485 desaparecidas, solamente se tiene certeza de 340. Y esto lo que nos está diciendo es un verdadero fracaso del Estado mexicano y obviamente, de su instrumento, el gobierno, que no ha cumplido con las metas que se había propuesto. Ante estos hechos, hay que ver situaciones reales que están ocurriendo. El proceso demográfico del país nos está llevando a que en el año 2050, la pirámide de edad, recuerden ustedes que en los años 70 era como una pirámide, ahora se está concentrando para estas fechas poblaciones de mayor edad y cuyas esperanzas de vida están sobrepasando los 60 años promedio. Si esto es así, se nos está hablando también de los problemas de las pensiones. Y en ese sentido, hay que decirlo, no se tiene la perspectiva de los fondos necesarios que se van a requerir para las pensiones que va definitivamente a necesitar la población. Y hay que recordar también que las poblaciones de estas edades, realmente un porcentaje muy pequeño son los que encuentran con seguridad social. Hay que comentar también que hay que atacar el problema, como bien lo señalaban mis colegas, contraatacar con inteligencia, aspectos de inteligencia, pero también hay que ver realidades. Las próximas autoridades, y esto habrá que señalarlo también, hay partidos que están gobernando. El ejemplo clarito que tenemos aquí muy cerca, colindante, es el Estado de México, que pertenece a otro partido y en donde los efectos de los planteamientos federales están muy distantes de lo que ha representado la política priista del Estado de México. Y el otro problema es plantearnos la necesidad de atacar la pobreza. ¿Cuáles son los planteamientos que se deben hacer, no solamente para atacar la desigualdad social, sino los niveles de pobreza que se están
llegando en nuestro país. Y aquí la pregunta sería, ahorita no se está viendo una presencia mayor de los empresarios, y lo que nos preguntamos de las tasas de ganancia que se han reportado, ¿cuál sería su participación en la próxima administración? Sí. Mencionaste hace un momento la identificación que se ha hecho a un buen número significativo de cadáveres en el país. Y esa es una manifestación, no nos pusimos de acuerdo sobre esto, pero como si lo hubiéramos hecho. Este hecho puntual que se reporta es el resultado de una coordinación entre varias organizaciones, y una de ellas es el Instituto Nacional Electoral, porque debo decir que la identificación a los cadáveres se ha logrado utilizando el registro digital y fotográfico, pero fundamentalmente digital, porque se tienen ahora, como saben ustedes, las 10 huellas de un individuo en los archivos del Instituto Nacional Electoral. Entonces, esto es importante, porque quiere decir que la identificación que se logra a través de un instrumento como es el registro en el padrón de electores, pues está permitiendo que se identifiquen a las personas. Y por otra parte, el número tan reducido al que hace referencia de certeza en la identificación tiene que ver con la certeza jurídica en sentido estricto, ¿no? Entonces, no disminuyamos la importancia de este proceso de identificación, porque responde a este asunto ahora en positivo de coordinación entre una o más organizaciones. Esto es muy importante decirlo. Y ya que mencionas este asunto de la pobreza, esto parece la paradoja de la gallina o el huevo, ¿no? Digo paradoja utilizada ahora para el contexto actual, es decir, eliminamos la pobreza y con ello vamos a eliminar la inseguridad, o eliminando la inseguridad damos precisamente condiciones para que se desarrolle el país y por lo tanto eliminamos la pobreza. Entonces, independientemente de esta relación que sin duda va en uno y en otro sentido, pues tenemos que enfrentar el problema de la inseguridad con medidas concretas y luego, aunque parezca también simplón o así irresponsable, enfrentar situaciones estructurales que sin duda que van a modificar esta problemática a la que estamos enfrentando en este momento, ¿no? Señalaría regresando un poco a los feminicidios, pero también en términos de situaciones de agresión sexual. Nos dicen las cifras, 46.5 millones de mujeres de 15 y más años han sufrido algún acto de violencia de género. De ellas, 66.1% ha enfrentado la violencia sexual. Y en términos de la violencia sexual de mujeres jóvenes de 18 y 20 años, la mitad ha sido agredida sexualmente. Después de la intervención de nuestros ponentes, abrimos una ronda de 5 participaciones de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Transmisión. Bueno,
Bueno, antes que nada, buenas tardes a toda la mesa. Mucho se ha estado compartiendo al respecto. Me surge una pequeña inquietud. Va a ser una pregunta que tal vez suene un poco descontextualizada. Primero introduzco mi inquietud y luego la pregunta para que no quede a destono. Entonces, bueno, muchos sabemos acerca de los efectos de la corrupción, también de faltas de políticas públicas, como nos acaba de ilustrar también el doctor Carlos, también esta paupérrima organización entre los diferentes organismos que tenemos. Pero bueno, también podemos ver cómo se ha ido acrecentando en algunos lugares, como en Guanajuato, por ejemplo, a raíz de los huachicoleros, etcétera. Y me brinca la inquietud de que muchos de estos, pues, estas personas, ¿no? Estos engendros, no lo digo como en sentido despectivo, ¿no? Sino como los frutos que se engendran por parte de personas que se dedican a lampa o a actividades ilícitas, pues estos hijos de estas personas, etcétera, finalmente se desarrollan estas actividades ilícitas, ¿no? De robo, de transeúnte, de crimen, de homicidio, etcétera, los huachicoleros, etcétera. Y entonces, aquí lo que me brota un poco es qué impacto tendría, digo, no sé si a lo mejor dentro del marco de sus investigaciones haya brincado este tema, digamos, diluir un aparato de organización delictiva como es el narco y que tiene un efecto como pues, con los huachicoleros, etcétera, y este tipo de gente y de jóvenes que se dedican a las actividades. Sé que, bueno, pues es un poco difícil porque pues también hay partes de los mismos grupos políticos y parte del gobierno que pues no pueden ser juez y parte, ¿no? Pero el diluir este tipo de organismos no tendría un efecto positivo, número uno, en lugar de estar combatiendo, porque eso tiene un costo galáctico, ¿no? Tanto económicamente como en recursos humanos, ¿no? Y es muy proclamado que más vale prevenir que lamentar y que incluso prevenir es más económico. ¿No sería más económico y de ahí también se podrían obtener recursos para fomentar otro tipo de dinámicas para pues, impactar sobre la política pública y en seguridad, diluir este tipo de organismos, no sé, legalizando cierto tipo de drogas en algunas entidades para acabar con estos aparatos, invertir en educar a la gente para prevenir en lugar de tener que combatir y gastar en armas y perder gente y pagar más salarios, etcétera, no tendría un efecto positivo. Digo, es un problema con muchas aristas, ¿no? Pero finalmente, ¿qué impacto podría tener o qué tan viable es poder diluir este tipo de organización para que tenga un efecto positivo económico, para tener recursos disponibles para otro tipo de proyectos de seguridad pública? Se les pide por favor que antes de su participación mencionen nombre y procedencia y que las preguntas sean concretas, por favor. Perdón, gracias. Me llamo Isaac, soy de la Facultad de Ciencias. ¿Alguna participación? ¿Pregunta más? Si no hay más preguntas, cedemos la palabra a nuestros ponentes. Bueno, por la pregunta importante, ¿no? Yo los temas a los que me dedico es a la prevención, entonces para mí, lo que vas a escuchar de mi parte sí, desde luego es mucho mejor prevenir que combatir. Desde luego tenemos como muy puesta la mirada en el esquema de prevención que se va a plantear, porque al menos en la administración que está por terminar, pues la prevención pues no fue lo que se esperaba, se invirtió una gran cantidad de recursos y pues los efectos pues realmente no fueron buenos. Tuvimos una gran cantidad de ocurrencias, tuvimos algún subsecretario que en algún momento dijo que los lentes podían prevenir el delito, ¿no? O sea, establecía esta relación causal, que los lentes evitan la deserción escolar y con esta evitando deserción escolar pues evitaba que los chicos se vincularan a alguna cuestión delictiva, ¿no? Así, ese tipo de ocurrencias tenemos
hemos tenido. Sin embargo, sí va a ser muy importante el poder tener este esquema de prevención. Sin embargo, creo que uno de los temas que se ha mencionado de manera muy contundente por parte del gobierno electo es hablar de este combate al crimen organizado no de manera frontal, sino a través de las finanzas. Y se ha hablado mucho de que se va a trabajar con la unidad de inteligencia financiera. Esto ya se ha hecho, la unidad de inteligencia financiera tiene como importantes trabajos en cuanto a la identificación de movimientos inusuales y puede detectar una gran cantidad de malversaciones de usos públicos, financiamiento ilegal y lavado de dinero. Sin embargo, el gran problema pues es que muchas de estas cuestiones que logran ser identificadas, pues prácticamente ninguna logra ser procesada. Es decir, hay ahí un vacío muy importante. El primero de ellos será tener una policía financiera con la que no contamos de manera consolidada, y ese va a ser como uno de los principales desafíos, y creo que es una de las buenas nuevas que se ha mencionado. Bueno, en el ámbito de lo que yo puedo responder por la actividad a la que me he dedicado. Bueno, olvidé decir que hace también varios años, pues me tocó participar en un proyecto a nivel mundial que seguramente, bueno, los más jóvenes no sé si lo conozcan, pero los no tan jóvenes sí, que es el proyecto de los estados fallidos, coordinado, por cierto, por quien fue en su momento embajador de los Estados Unidos, el doctor Pascual, en México. Y la aproximación a este asunto de los estados fallidos, pues tiene que ver desde luego con la identificación de actividades altamente rentables para grupos que compiten con el poder estatal. Y uno de ellos tiene que ver desde luego con los grupos que controlan la producción, distribución y venta de drogas ilegales. Entonces el narcotráfico es una industria y como tal tiene que entenderse su origen y desarrollo. Entonces suponer que el narcotráfico es solamente un problema que tiene que atenderse a través de asuntos de seguridad es reducir desde luego la naturaleza misma y los objetivos de esa actividad. Entonces tiene que hacerse evidente eso, y la gente que se dedica a las actividades ilegales como esta es que tiene una ganancia que justifica los riesgos de realizar esta actividad. Lamentablemente para muchas personas, quienes asumen los costos pues no son precisamente los que se apropian de la ganancia de esta industria, ¿no? No voy a describir esto porque nos desviaría de estos asuntos. Por eso, aunque de manera simplona se está planteando, digamos simplona por como se ha planteado, enfrentar esta problemática es aumentar el precio de los productos que los campesinos estarían dispuestos a producir en lugar de la droga. Creo que es difícil poner a competir productos como el maíz o el trigo con el cultivo de la amapola, solo para mencionar algo, ¿no? Y se pueden mencionar otras cosas. Entonces, tiene que entenderse esto de esa manera, y por lo tanto quien pretenda atacar al crimen organizado, ya no solo como un problema de seguridad pública, y entramos a otros ámbitos, como un problema de seguridad nacional, así tiene que ser visto, porque sí es un factor que incide desde luego sobre la seguridad nacional más allá del ámbito de la seguridad pública, y por lo tanto el esquema de atención tiene que ser distinto a lo que hemos estado describiendo, incluso con las cifras que se han presentado, ¿no? Yo nada más agregaría la necesidad de ese plan integral. Hay que recordar que desde el planteamiento de la guerra contra el narcotráfico, la estrategia era el descabezamiento de los cárteles. Y a lo único que llevó eso fue al incremento de la violencia. ¿Por qué? Porque en lugar de ser ya una estructura, fueron varias estructuras. Sí, pero dentro de un esquema de mayor falta de limitación, generó más violencia. Y en ese sentido,
es que hablamos del plan de seguridad integral, que no solamente tiene que ver con el enfrentamiento como bien lo decía Carlos, en términos de negocio, de industria, sino también en términos de esa integridad que tiene que ver con condiciones para la población en general, para no repetir. Porque pues tengo que aprovechar todos los espacios. Otro de los asuntos que tienen que ver con problemas de seguridad tiene que ver desde luego con la transformación que se ha dado en el ámbito de los derechos humanos, que un asunto fundamental en toda sociedad, pero que ha sabido ser aprovechado por un buen número de delincuentes, ¿no? Que como utilizando como marco la defensa de los derechos humanos, pues han podido incluso evadir a la justicia. Entonces es un asunto fundamental y lo tendré que decir permanentemente. Igual que se ha creado, por ejemplo, en el caso de nuestro país, una Comisión Nacional de Derechos Humanos, debería crearse una Comisión Nacional de Obligaciones Humanas. Y esto no es broma, ¿eh? Es decir, se exigen derechos y se cumplen obligaciones. Y creo, permanentemente lo voy a estar diciendo, que hay necesidad de crear esa Comisión Nacional de Obligaciones Humanas para poner a la par obligaciones y derechos, porque es muy sencillo, desde luego, exigir derechos sin asumir obligaciones. Y sobre todo esto lo digo a las generaciones más jóvenes, porque ustedes tienen el derecho de disfrutar todavía de las posibilidades de la educación pública gratuita, educación universitaria gratuita, tienen ese derecho, pero también tienen obligaciones. Y creo que igual que a las generaciones jóvenes, a todo mundo se nos olvidan cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, intervención por parte de los asistentes? Buenas tardes, me llamo Omar y soy de la Facultad de Ciencias. Al principio de la plática estuvimos hablando de un aumento al presupuesto para la seguridad pública. En el año 2018 subió 35% más el porcentaje de presupuesto, aumentando de 60,000 millones de dólares para la Marina y de 21,000 millones para la Semarnat, a 81 millones en el año 18 para la Marina y a 31 millones para la Semarnat, para la Secretaría de Defensa Nacional. La Sedena. Entonces creo que pues sí se ha aumentado, pero realmente los resultados no se han visto. El año 2017 fue uno de los años más violentos, pero el 2018 está pintando a crecer aún más. Entonces no sé si realmente el problema sea la falta de recursos o más bien los recursos mal aplicados. Sí, sin duda. No solamente en materia de seguridad ha habido incrementos en otros rubros. Había que esperar a que terminara este ejercicio para ver cómo ha crecido, ¿no? No se nos olvide que no son precisamente los rubros que nos interesan a nosotros los que han crecido más, sino otros, que puede estar justificado. Pero las cifras que mencionas son claramente insuficientes y lo relaciono con lo que has mencionado. Es decir, son claramente insuficientes porque son cifras que no permiten atender, en este caso, a quienes desempeñan un trabajo fundamental como es la policía. Entonces estaba yo haciendo cuentas, pues la persona que nos ayuda muy amablemente, claro, recibiendo un sueldo en casa, gana muchísimo más que un policía, ¿no? Son claramente insuficientes y tenemos que estarlo diciendo permanentemente, que hay que usarlos bien, sin duda, pero son claramente insuficientes. Lo que se tiene que proponer este gobierno es conseguir recursos para enfrentar todas las demandas de la sociedad, ¿no?
Soy Graciela Tapia, maestra desempleada en este momento. Yo creo que las cuestiones que se han planteado a todos nos dejan con muchas más preguntas y más dudas. Y la que me asalta a mí fundamentalmente es cómo, por lo que plantea el doctor Carlos, cómo conciliar este aspecto, o cómo lograr más que conciliar este aspecto de más recursos en lo financiero, con un gobierno que está planteando toda una política de austeridad, con un país que tiene un crecimiento tan bajo, donde la industria, el campo y todos los ámbitos de producción que analicemos están mal. ¿Cómo? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? O sea, entonces no es, el problema para empezar no es nada fácil, es sumamente complejo, ¿no? Ese aspecto del aumento en recursos financieros, pues yo creo que el doctor Carlos ha hecho apreciaciones ahí muy certeras para plantear esto, pero viene el otro aspecto también, que es el aspecto cualitativo. Se aumentan recursos y la formación y la capacitación, porque la doctora Carmina hablaba de capacitación, pero viene la base, que es el fundamento, que es la formación, las escuelas que forman estos policías, y la capacitación es una tarea posterior, ¿sí?, que se da durante el ejercicio de ese trabajo. Entonces, yo no sé, y no solamente yo, sino la mayoría, no sabemos qué salidas va a haber, porque en lugar de que el gobierno electo se ponga a trabajar profundamente en estos problemas que son tan graves y tan sentidos, el problema de la violencia en todo el país, está haciendo otra campaña, ¿no? O sea, en lugar de sentarse con los especialistas a profundizar esto, y concretamente con especialistas no solamente de la UNAM, sino de otras instituciones, y estudiar a profundidad otras experiencias en otros países, pues se está perdiendo el tiempo desde mi punto de vista. Entonces, el panorama que se avisora, pues no es así como muy prometedor, ¿no? Sí, yo nomás pegaría, bueno, esta situación que se está generando es una situación en donde todavía no se toma posesión. Y en ese sentido hay que recordar que sí ha habido reuniones, no solamente con respecto a seguridad, ha habido otro tipo de reuniones que se han acercado a especialistas. Sí, efectivamente se está hablando, por ejemplo, de una consulta para el aeropuerto de Texcoco, y ahí se han establecido reuniones donde se analiza la viabilidad de esta pista, se me fue ahorita el nombre de esta pista que utiliza el ejército de Santa Lucía, el Alzheimer ya, y se está discutiendo a esos niveles de estas situaciones, y también hay reuniones. Ahora, lo que sí tenemos que tener muy claro es que a partir del 1 de diciembre toma posesión. Y ahí es cuando, como ciudadanos, no solamente como académicos, no, en general como ciudadanos, debemos de exigir no solamente cambios de estrategias que no han dado resultado, sino de exigir verdaderos cambios que requiere este país, que ya los hemos estado de alguna manera visualizando aquí. ¿Alguna intervención más? Buenos días, Miguel Ángel López del Instituto de Estudios Estratégicos. Muy interesante, y hablaba la doctora Carmina de una cuestión de una huelga por ahí.
Y aquí hablábamos de capacitación, de cuestiones del recurso humano, ¿no? Que independientemente de lo financiero, creo que es muy importante, muy interesante en cuestiones de la atención, incluso de la prevención, ¿no? Porque si no tenemos el recurso humano capacitado, y alguien por ahí comentaba, ¿no? Ahorita, ¿quién quiere ser policía, no? Que ahorita el nuevo gobierno llegue y diga, bueno, a ver, ¿quién va a querer ser policía con las condiciones que están ofreciendo para ser policías, no? O el prestigio o la reputación que tienen ahorita nuestras policías, o cómo lo están tratando desde ahorita antes de llegar, ¿no? Entonces, estamos hablando, entonces, si se van a huelga ellos, ¿qué le va a quedar a este gobierno que llega? ¿Qué reto va a encontrar y cómo va a solucionar ese reto? Esa sería la pregunta concreta. Entonces, ¿qué nos espera como ciudadanos? ¿O qué escenario va a encontrar este nuevo gobierno y qué herramientas humanas va a encontrar para enfrentar lo que estamos viviendo y la crisis que estamos teniendo en seguridad como ciudadanos, ¿no? Vamos a escuchar la última intervención del público y damos la palabra a los ponentes. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Octavio Villalba y presido el Comité Procentro Histórico en la delegación Venustiano Carranza. Y ahí estamos viendo otro fenómeno de todos los que mencionan muy atinados los doctores, el cobro de derecho de piso. El sábado ya vemos una diferente organización con los asaltantes, en donde ya están pasando a los negocios a exigir ese pago. Se está negando, la gente obviamente no lo va a hacer. Ya ayer hubo ese reclamo, ayer ejecutaron a un compañero comerciante ahí afuera del mercado Flores, Merced Flores. Y atinadamente, como decía la doctora Jasso, ya ese artículo 17 constitucional creo que se está haciendo fantasmal. Ahora la gente ya piensa y actúa en consecuencia de esa delincuencia y está tomando la ley en propia mano, y eso es complicado. Yo soy hombre de derecho, soy maestro en derecho, entonces tengo ahí conflictos bastante fuertes internos, pero veo que hay otra variable ahí, que es la política, porque ese gobierno con muchos problemas y dificultades lo ganó el PRD, con muchas amenazas hacia los equipos de Morena, ganaron esa alcaldía. Y ahora esto que está pasando, ya un recrudecimiento, así lo veo, de estos asaltantes que se organizan y ahora pasan por las bolsas a pedir su cooperación voluntaria, porque si no se atienden a las consecuencias, a 2 meses que entre la nueva jefa de gobierno, sí es de pensarse y complicarse, porque están buscando una desestabilización, porque casualmente le pegan a un área neurálgica de la ciudad, que es el centro histórico, y casualmente van a donde todavía ese Metro B es de los máximos generadores de cash de la ciudad. Ahí todavía el 99% de las operaciones mercantiles es en efectivo. Entonces sí hay más análisis que hacer con respecto a los temas de delincuencia y de lo que la sociedad pudiera llegar a hacer o vislumbra poder tomar pues la ley en la mano, ¿no? Con la propia mano. Entonces los felicito y ojalá que haya otra mesa de este diálogo. Gracias. Una última intervención. Adelante. Bueno, yo me llamo María Guadalupe Alvear y trabajo en la Facultad de Medicina. Yo quisiera hacerles 2 preguntas. ¿Qué creen que debería de pasar con los militares
Y la otra pregunta es, ¿cuál debería de ser la estrategia para combatir o para enfrentar, porque combatir es una palabra no me parece adecuada, a la delincuencia organizada? Allá atrás hay una última participación. Buenas tardes, mi nombre es Carla López, estuve un tiempo en el Instituto de Reinserción Social, soy socióloga y mi pregunta es, ¿cómo va a ser la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública en cuanto a programas de prevención de reinserción del delito, específicamente con el Instituto de Reinserción Social y con el INCAPE en cuanto a los centros penitenciarios? ¿Alguno de nuestros ponentes? Pues muy rápido puntualizando, ¿no? Sin duda cada una de sus preguntas pues es merecedora de debates profundos, pero solamente para hacer como una breve señalización a cada una de ellas. Sobre la pregunta que nos hace el compañero del Instituto de Estudios Estratégicos, realmente creo que el tema de los recursos humanos es bastante preocupante, porque con este tema de la austeridad se ha hablado de un recorte de los ingresos, ¿no? Que ya se ha mencionado en esta mesa, y con esto lo que ha ocurrido es que los mejores perfiles pues realmente ya tienen a dónde irse. Es decir, va a haber una especie como de vacío muy enorme que va a ocurrir al interior de las organizaciones. En el Banco de México las cifras son muy claras, ¿no? A lo mejor es como donde se ha tenido más posibilidad de conocer, pero sí se habla de que los perfiles con mayor conocimiento y con experiencias de 30 a 35 años han decidido jubilarse, y se habla de más de 40 jubilaciones en el Banco de México en los últimos meses, ¿no? Es decir, prefieren irse a quedarse a saber a no sabemos qué. Entonces, al parecer lo que va a ocurrir, sobre todo también en las dependencias de seguridad pública, pues es el desmantelamiento. En contraparte también pues hay organizaciones que históricamente ya tienen una conformación bastante sólida, como es Policía Federal. Policía Federal, supongo que se sabe ahorita que tiene la capacidad de desestabilizar, y por eso están, bueno, además que tienen sus demandas, ¿no? Tienen la posibilidad de generar, de llamar la atención, y pues por eso están haciendo este llamado a esta huelga, ¿no? Es decir, si hay recursos humanos también ahí que son importantes. Lo que nos comenta el compañero del Comité Pro Centro Histórico, ¿no? Sin duda es muy preocupante cuando hablamos de justicia por propia mano. Aquí también con el doctor Jiménez Ornelas tuvo un foro el año pasado, seguramente las memorias deben estar en algún lado sobre el crecimiento, sobre el linchamiento, ¿no? Sobre el crecimiento que ha tenido este tema. A mí me preocupa particularmente en las colonias, también, desde luego los comerciantes se organizan, pero en las colonias es cada vez más visible que las personas se organizan colocando mantas, y cuando uno les pregunta, se cooperó la gente para esa manta, y pues muchas de las personas dicen, pues bueno, si llegara a ser el caso, quizá participaría pues si es para hacer justicia ante un evento, ¿no? Otra, pues bueno, me quedaría con esas dos. Bueno, simple, la última nada más, respecto a los militares. Ya se ha dicho, digamos que la información que tenemos sí es un poquito a cuentagotas, pero mencionaba yo la cita de lo que se dijo apenas en Acapulco. La idea pues sí es que se tenga esta coordinación entre Fuerzas Armadas y Fuerzas Civiles. Es decir, sí se prevé la presencia de los militares en las calles durante mucho tiempo. Incluso ya se ha dicho que al menos durante el sexenio que sigue, pues no va a ser posible el repliegue, al menos de lo que se ha dicho. Bueno, si me permites, René, decir dos cosas, porque podría decir muchas, porque cada una de las intervenciones da pie para desarrollar, casi diría, una propuesta. Primero, uno de los problemas ligados a la inseguridad es precisamente el manejo de efectivo que hacen las personas. La tecnología nos permite en este momento eliminar una buena proporción de las operaciones que se siguen haciendo en efectivo, pero que podrían hacerse precisamente por otros medios. Debo decirles que en el caso concreto de la Universidad Nacional, la incidencia de delitos contra las personas, contra la propiedad de las personas, se redujo considerablemente. Eso tiene ya una larguísima historia, cuando en lugar de emitir cheques, la universidad
nos empezó a depositar en los bancos. Esto significa una transformación porque pues mucha gente desea obtener, como se dice en cash, ¿no?, el producto de su trabajo o la venta de las mercancías. Eso hay que transformarlo. Y estamos en posibilidad como sociedad de hacerlo. Por otra parte, entonces cada una de las intervenciones, repito, da para mucho. Yo creo que un programa de formación de recursos humanos embona muy bien con la necesidad de dar oportunidad de educación superior a la juventud. Y creo que necesitamos que haya gente que se capacite precisamente en las áreas que tienen que ver con la seguridad. Y más allá de las condiciones actuales, cuando transformemos los contenidos curriculares, por una parte, transformemos las condiciones de trabajo, pues esa profesión va a ser atractiva. Yo no digo que exenta de riesgos, pero atractiva. El ejército debe cumplir con las funciones que la norma define. El problema es que hay quien no hace su trabajo. Y el ejército tiene que cumplir con tareas que no le corresponden. Eso tiene que decirse también N veces. Es decir, hay muchas policías que no cumplen con su trabajo porque cómodamente, a final de cuentas, pues asumen que otras entidades pueden cumplir la función y eliminar los riesgos que significa cumplir con el trabajo para el cual están establecidas las policías, ¿no? Así de sencillo. Con esta última intervención cerramos la mesa de diálogos. Muchas gracias por su asistencia. Nada más voy a pasar las constancias para los participantes. Muy importante, parece. Doctora Carmina Jasso. Doctor Carlos Belti Chanes. Y nuestra moderadora, Carolina Jasso. Y muchas gracias. Les estaremos avisando de la próxima reunión. Vamos a conjuntar fechas con el doctor Oliva y con el doctor, ahí se me fue el nombre, Cunjama. Y les estaremos enviando la fecha convenida, que seguramente no puede ser en 3 semanas por las diferentes actividades que tienen los compañeros. Y muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.